En YouTube hay multitud de vídeos explicando las películas de los hermanos Coen. Si una película debe ser explicada es que falla en su propósito primordial, el de contar una historia. Sin embargo, lo que ocurre con la obra de los hermanos de Minnesota no es eso ni nada remotamente cercano, sino que da lugar a debate. Tomemos por ejemplo Arizona Baby. La historia va sobre un delincuente que se casa con una policía y roban un bebé, dando pie a situaciones de lo más disparatadas, hasta que finalmente aceptan que lo mejor para todos es devolverlo y lidiar con que no pueden tener hijos propios. Pero los Coen cierran la historia con una secuencia en la que el protagonista sueña que en el futuro ambos tendrán una numerosa familia, dando a entender que así ocurrirá. Los Coen sugieren, pero no afirman. Eso es lo que propicia los debates sobre sus películas. Eso y el subtexto que obviamente tienen sus guiones. Empecemos por Barton Fink. El protagonista homónimo ha de escribir un guión para Hollywood, algo que él considera mero entretenimiento, un trabajo bien remunerado, pero que se queda corto y no supone un reto intelectual para el genio dramaturgo que cree ser. Fink se muda a un hotel de Los Ángeles y ahí empieza su calvario. Escribir el guión se le antoja imposible. Cuando se ve involucrado en un asesinato, el guión pasa a ser el menor de sus problemas. La historia de Barton Fink tiene varios elementos que se quedan sin explicar a posta. ¿Qué significa lo que grita el personaje de John Goodman al final? Yo te enseñaré lo que es vida interior. Te enseñaré lo que es vida interior. ¿Qué había en la caja que el mismo personaje le pide que guarde tras deshacerse del cadáver? ¿Qué significa la escena final? Da igual. Nada de esto importa para la trama. El hotel en el que se hospeda Barton Fink es infernal. Hace calor, las paredes y los uniformes de los trabajadores son de color rojo y al final todo está envuelto en llamas. Es la historia de un escritor que sufre un bloqueo y el infierno que siente estando en esa situación. Este infierno es representado de forma figurada y la ambientación del hotel solo lo sugiere. No hay nada que indique que sea literalmente el infierno o el purgatorio, ni que los personajes sean demonios o fantasmas, no es necesario. Los Coen escriben sus guiones y el de Barton Fink lo confeccionaron precisamente mientras sufrían un bloqueo de escritor cuando trabajaban en el guión de Muerte entre las Flores. Muerte entre las Flores es una película de gángsteres. Tom es el lugarteniente del capo que controla la ciudad y se ve forzado a cambiar de bando durante una guerra entre dos familias. Es una persona que no tiene un rumbo fijo en la vida, le gusta beber y el juego. Tanto es así que al principio se despierta descubriendo que ha perdido su sombrero en una apuesta que hizo estando borracho, así que va raudo a recuperarlo. El sombrero de Tom es un objeto al que se le presta demasiada atención. Lo vemos incluso en los créditos de inicio, volando a través de un bosque, algo que el protagonista dice haber soñado. El sombrero es casi un MacGuffin, no tiene relevancia alguna en la trama y solo es usado para hacerla avanzar al principio, pero Tom no deja de perseguirlo durante todo el film. El sombrero es un símbolo. ¿Pero un símbolo de qué? Puede ser una metáfora de su dignidad, ya que como el protagonista dice, no hay nada más ridículo que un hombre corriendo tras su sombrero. Y cuando no lo lleva puesto es cuando no tiene control alguno sobre la situación. Cuando le confiesa a Leo, su jefe, que ha estado encamado con su amante, este le propina un puñetazo y el sombrero se le cae, aunque un tipo se lo devuelve de inmediato de una forma muy cómica. Tom sigue perdiendo e intentando recuperar su sombrero durante toda la secuencia, despojado de su dignidad y haciendo lo posible para mantenerla con él. La escena en la que Bernie lo chantajea está sin él y se lo pone para perseguirle y dispararle, aunque sin conseguirlo. Sin embargo, cuando finalmente se enfrenta a la rata miserable interpretada por John Turturro, lo lleva todo el rato. Es quien maneja la situación. Otra posible interpretación es que sea un símbolo de personalidad, algo a lo que apunta Juan Gómez Jurado en el podcast de Todopoderosos dedicado a los hermanos Coen. Como explica, un sombrero puede definir a una persona, siendo muestra de ello la publicidad de una sombrerería del Madrid de los años 40, que a modo de publicidad exhibía un cartel que rezaba «Los rojos no usaban sombrero». Y esta explicación tiene sentido, ya que Tom se debate entre estar en un bando o en el otro, pasándose de la banda de Leo a la de Caspar, queriendo entregar a Benny al propio Caspar o defendiéndolo después, perdonándole la vida para desear no haberlo hecho, etc. Al final, cuando resuelve todos sus problemas, Leo cree que tenía planeado acabar con la banda de Caspar desde dentro, cuando es más probable que todo fuera producto de la casualidad. Todo lo que Tom hace es para salir del mismo del apuro. Leo le pide que vuelva a trabajar para él, pero Tom se niega, habiendo aprendido de su vivencia que lo mejor es mirar únicamente por uno mismo. Al hacer esto, se ajusta el sombrero, reafirmando su postura. Ha descubierto qué clase de hombre es, uno que no se casa con ningún bando, porque al ver la guerra desde ambos lados se ha dado cuenta que todo es lo mismo. Hay un dicho popular que dice que el hogar es donde cuelgas el sombrero,
Y para Tom, su sombrero es lo único que tiene que relacione con un hogar. Nada le ata a la ciudad en la que vive, y por eso le dice a Berna de huir de allí. El sombrero puede significar su dignidad, sus conflictos sobre su personalidad, o sus ansias de tener algo a lo que llamar hogar. O podría no significar nada de esto. Al fin y al cabo, el sombrero no importa para la historia. Como he dicho antes, es un MacGuffin, como también lo es la alfombra del Nota, el protagonista del Gran Lebowski. Algo muy curioso de la alfombra del Nota es que es la que desencadena todos los acontecimientos que tienen lugar en la cinta, y aún así no llegamos a verla nunca. Sí, todos recordamos la alfombra roja que está en portadas de la película, en el menú del Blu-ray, en decenas de fanarts, en la miniatura del vídeo que le dediqué a la película, que podéis pasar a ver ya de paso, pero esa no es la alfombra del Nota, es la que se lleva de casa de Lebowski el Grande. La alfombra sobre la que se mean solo se ve de lejos, durante unos segundos al principio de la cinta, y en un ángulo que nos impide apreciar los patrones e incluso el color. Es absurdo que un elemento que ni se ve sea el hilo conductor de la historia. Una historia en la que todo es absurdo, ya hablé de esto en profundidad en el vídeo que he mencionado, id a verlo. Pero hay un tema recurrente que forma parte del subtexto que la película nos quiere contar. Ya hablé de lo ecléctica que resulta la amalgama de personajes, todos tan dispares, pero hay algo que todos tienen en común. Todos tratan el tema de la sexualidad o de la masculinidad, en realidad, de una forma u otra. El Nota llena la figura del detective de cine negro, pero despojándola de esa rudeza característica. No es ningún tipo duro, sino todo lo contrario. Un hippie que fuma marihuana y bebe cócteles de baja graduación en lugar de tabaco y whisky solo. Walter es todo lo contrario, es la exacerbación de la masculinidad. Siempre habla más alto que el resto para tener razón. ¡Olvídate ya del puto dedo! Sus planes involucran utilizar la violencia, no duda en sacar un arma para amedrentar a un inofensivo pacifista, e idolatra la guerra siendo su tema de conversación principal. Es la masculinidad tóxica en persona, pero en cambio lo hace para tapar la realidad. Y la realidad es que es un calzonazos que le cuida el perro a su exmujer, mientras ésta se va de viaje romántico con su actual pareja. Donnie es la falta de sexualidad absoluta, es el personaje más inocente. De hecho, Walter lo compara con un niño. Los ejemplos siguen. Maud es feminista, Vagina. muy feminista. Bonnie es una mujer sin tapujos, por decir algo. Te chupo la polla por $1000. El mayordomo de Lebowski es prácticamente un eunuco. Pero Bran no puede mirar. O tiene que pagar tiempo. Jackie Treehorn se dedica a la industria pornográfica y un larguísimo etcétera. El subtexto aquí es como la masculinidad se ha convertido en los tiempos que corren, principios de los 90, en algo innecesario, mal visto o no tan vanagloriado como en tiempos pasados. Y la castración literal es otro tema recurrente que junto con los símbolos fálicos refuerzan esta interpretación. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies. Don't you want somebody to love? Un tipo serio hace más hincapié en el otro mensaje del Gran Lebowski: nada ocurre por una razón. El protagonista es una persona que cree que cada acción tiene una reacción. Las acciones tienen consecuencias. Sí, a veces. No, siempre. Las acciones siempre tienen consecuencias. En este despacho las acciones tienen consecuencias. Sí, señor. No solo físicas, morales. Pero durante todo el metraje le ocurren cosas malas sin que él se lo merezca, como un alumno que le extorsiona para que lo apruebe a cambio de un soborno. Todo esto lo ve como un castigo que no se merece y acude a 3 rabinos en busca de consejo. Por supuesto, no recibe ninguna respuesta clara y el final de la historia es de las más ambiguas de los Coen. Cuando la verdad resulta ser mentira y la esperanza muere en tu interior, ¿entonces qué? Un tornado se acerca a la ciudad. Al mismo tiempo, el protagonista decide aprobar finalmente a su alumno, quizás habiendo aprendido que el karma no existe, que no hay un dios que le vaya a dar un castigo divino por hacer algo moralmente incorrecto. Pero al hacerlo recibe una llamada de su médico que le pide que vaya a verlo para hablar de los análisis que se había hecho al principio de la película. Todo indica que finalmente sí va a ser castigado, que el médico va a darle muy malas noticias y el tornado refuerza la teoría de que algo malo se acerca inevitablemente. Lo cual es muy irónico, ya que durante toda la cinta se deja claro que la vida y las cosas que en ella suceden no tienen una explicación clara, que no se pueden entender. Algo similar a la narrativa del Gran Lebowski, donde nada ocurría a propósito de algo,
Todo era caótico y estúpido, como la vida misma, o como la muerte, tema central de todas las historias de la balada de Buster Scruggs. Pero voy a detenerme solo en la última, y no todo lo que me gustaría, ya que el cierre de esta película se merecería un vídeo propio. Es como si John Ford adaptara una historia de Edgar Allan Poe. Empieza con un ocaso, metáfora acertadísima sobre la muerte. En una diligencia tenemos a 5 personajes de lo más dispares. Se nos revela en el trayecto que todos ellos van hacia la otra vida. Los restos mortales, el título de esta historia, es la única de toda la antología en la que no muere nadie. Los personajes ya están muertos cuando empieza. Nos es transmitido de una forma magistral. La luz se va volviendo cada vez más fría, pasando del cálido naranja del atardecer al azul más frígido de la noche. El cochero, vestido de negro, es la muerte, que como dicen, no parará el carro. ¿No va a pagar? Él nunca para. Normas. ¿Qué hemos aprendido, Palmer? No lo sé, señor. Joder, yo tampoco. Si algo hemos aprendido de la filmografía de los Coen es que tienen una visión oscura y sarcástica de la vida, algo que dejan patente con su humor negro, sus situaciones absurdas y sus temas recurrentes. En todas sus películas hay un dilema moral que tiene que ver con el dinero, enseñando cómo el dinero corrompe la moral para ser específicos, y que la muerte es lo que todos tenemos en común. Los personajes de la diligencia de los restos mortales no son tan dispares porque sí. En vida, una distinguida señora jamás se hubiera cruzado con alguien tan tosco como el trampero, pero ahora comparten asiento. La muerte nos iguala a todos, es lo único que hay seguro en la vida. El final de No es país para viejos también es motivo de debate. La película empieza con un tipo que encuentra un dinero en el desierto, un asesino que lo persigue y un sheriff que va tras ambos. Es como un western, salvo porque hacia el final el héroe muere a manos del asesino y ni siquiera lo vemos. El sheriff sigue tras su pista, pero el asesino finalmente se escapa y queda impune. El epílogo lo componen 2 sueños que el sheriff le cuenta a su esposa. Tras esto hay un corte a negro. El personaje de Tommy Lee Jones era el verdadero protagonista de la historia. Es uno de los viejos a los que hace referencia el título, y los sueños son una muestra de cómo él siente que ya no tiene cabida en este mundo, cada vez más despiadado. El grueso de la filmografía de los Coen tiene en mayor o menor medida algo abierto a interpretación, y aunque no fuera así, la gente se comería la cabeza de igual forma para encontrarle un significado a todo. Los Coen son muy minuciosos y todos los tartamudeos de sus personajes están escritos en el guión. Esa meticulosidad es mirada con lupa por alguna gente que lo sobrepiensa todo. Yo mismo comparé el deporte de los bolos con el mito de Sísifo en mi análisis del Gran Lebowski. Recordemos que es una película que tiene una teoría que sostiene que el personaje de Steve Buscemi es imaginario porque el nota apenas interactúa con él. Y aunque es innegable que muchas de estas interpretaciones son correctas, son cosas que están ahí y no es casualidad. Los Coen ya nos dieron la clave para interpretarlas correctamente en una de sus primeras películas, Arizona Baby. En ella, el personaje de Nicolas Cage, tras robar al bebé, tiene un sueño. Explica que siente que ha desatado algo que le va a perseguir. Ese algo es el implacable cazarrecompensas. Durante la película se nos da a entender que es un ente sobrenatural que representa la conciencia de Nicolas Cage, pero más adelante empieza a interactuar con algunos personajes y finalmente el propio Nicolas Cage se sorprende de que su mujer pueda verlo también. ¿Qué es eso? ¿Tú también lo ves? Él descubre junto con el espectador que es un personaje tangible, no una metáfora. Los Coen te están diciendo que estabas pensando demasiado, que obviamente introducen apartados abiertos a interpretación, pero que no todo tiene por qué ser interpretado y explicado. Una vez tuve un sueño. Caminaba por el bosque, no sé por qué. Se levantó viento y mi sombrero voló. Y lo perseguiste, ¿no? Corriste y corriste. Y finalmente lo alcanzaste. Lo recogiste. Pero ya no era un sombrero. Se había convertido en otra cosa. En algo maravilloso. No, seguía siendo un sombrero. Sigmund Freud dijo que a veces un puro es solo un puro. Como un par de bolas y un bolo pueden ser solo un par de bolas y un bolo. Y a veces un sombrero es solo un sombrero. You're